Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestra exposición. Hoy hablaremos sobre historia de los conceptos y conceptos de historia de Reinhard Koselleck. Vamos a la intro. Nuestro grupo de exposición está conformado por James Banguera Peña, Jordaney Mesa Montenegro y Cristian Alejandro Arévalo. ¿Qué es un concepto? Según el diccionario etimológico, la palabra concepto proviene del latín conceptio y del verbo concepire, que significa concebir. Un concepto es la imagen mental de los rasgos de una persona, un objeto, una palabra, un signo o un acontecimiento. Este no afirma ni niega nada, solo representa. La historia. La palabra historia procede del verbo griego historeo, que significa narrar y también investigar. La historia narra los sucesos ocurridos en la vida de la humanidad, pero no tiene solamente un carácter informativo, sino que es una ciencia, porque investiga y trata de comprender y explicar los hechos, sus causas, cómo ocurrieron, dónde, cuándo y cuáles fueron sus consecuencias. Por consiguiente, podemos definir la historia como la ciencia que investiga, narra y explica los hechos ocurridos en la vida de la humanidad. La expresión historia conceptual aparece en el siglo XVIII. Se cree que el término fue acuñado por Hegel, pero es solo en el siglo XX cuando empieza a adquirir preponderancia en la filosofía. Uno de los artífices de este proceso fue Hans Georg Gadamer, quien empezó a servirse de la historia conceptual como filosofía. Según el filósofo alemán, la misma nos ayuda a comprender la penuria lingüística en la que la actividad filosófica se desenvolvía, de modo que insistir en sistemas conceptuales rígidos era inútil, ya que la formación de conceptos era siempre superada por el uso lingüístico. Reinhard Koselleck, quien fue discípulo de Gadamer, llevó la historia conceptual de la filosofía a la historia. La historia de los conceptos desarrollada por Koselleck no parte de una teoría de los actos de habla. Su punto de partida está en Gadamer, Heidegger y Kant. Del primero toma el principio de que el lenguaje constituye el nexo de mediación entre pasado y presente, entre texto y lector. De Kant y Heidegger obtiene los fundamentos de una antropología filosófica, en cuyas categorías trascendentales encontrará los marcos en los que se despliegan los conceptos. Según Palti, Koselleck elabora la categoría de concepto a partir del neokantianismo. En estrecha relación con Hegel, sostiene que un concepto es un juicio disyuntivo contemplado tanto desde la perspectiva del análisis como desde la síntesis. Es decir, un concepto es una red de distinciones que discriminan lo que es propio de lo que se define y lo que no lo es. Desde el punto de vista analítico, se descubren las distintas disyunciones, mientras que desde el punto de vista sintético, se las integra como parte de una unidad. Koselleck toma estas herramientas para mediar entre el nominalismo propio del idealismo y la radical contingencia del historicismo. El problema residía en cómo escribir la historia de algo que mutaba constantemente a lo largo del tiempo, es decir, cómo escribir la historia de un concepto. Con Hegel obtiene los recursos para aprehender los conceptos en su pluralidad e historicidad, pero Koselleck enfatiza la simultaneidad de lo sincrónico y lo asincrónico como una particularidad de los mismos, es decir, que estos actualizan significados pasados en un presente determinado como si formasen parte de él. Añade, igualmente, que los conceptos no eran sistemas cerrados, sino que transformaban experiencias, es decir,
que los conceptos medían lingüísticamente entre lo experimentado sensorialmente por nuestros sentidos y aquello que puede ser objeto de comunicación lingüística. Pero, ¿cómo se relacionan los conceptos como dominio lingüístico con lo extralingüístico? Es aquí donde Kosellev siente la necesidad de aferrarse a las categorías ahistóricas y termina por recurrir al neokantianismo. Concibe, entonces, la idea de categorizar trascendentales que fungen como receptáculo de toda vivencia, a las cuales llamará espacio de experiencia y horizonte de expectativa. Desde aquí se comprende su ambición por una historia como ciencia de la posibilidad de cualquier historia. En resumidas cuentas, el lenguaje establece un vínculo existencial entre el hombre y su mundo, de manera que no existe otra forma en la que el hombre pueda transmitir sus vivencias y su experiencia del mundo a otros hombres, sino a través del lenguaje. Pero las palabras solas no bastan para transmitir experiencias. Existen palabras cuyos nexos de sentido se densifican y se convierten en nodos semánticos, puesto que articulan toda una red de significados. Es entonces cuando estamos en presencia de un concepto. Se habla de un concepto fundamental cuando éste se vuelve intranscindible e irreemplazable para una cultura, porque conecta y sintetiza muchísimos significados particulares de manera muy compleja. En cuarto lugar, hasta mediados del siglo XIX, la palabra estatus en latín significaba posición social o estamento en el sentido de rango, honor, cargo, orden, etc. En francés, état, en alemán y holandés se denominaba Staat, que significaba una sociedad jurídicamente heterogénea, esencialmente pluralista. Algunas pruebas de esa sincronía son, primero, en los siglos XVII, XVIII y comienzos del siglo XIX, Estado seguía siendo equivalente a posición social o estamento. El estamento se convirtió en un obstáculo para la formación del Estado. Segundo, un concepto hasta entonces indicaba una sociedad pluralista, corporativa, se transformó en un concepto fundamental. El propio Estado se convirtió en soberano. Tercero, por consiguiente, el Estado excluyó todos los demás significados de Estado vigentes hasta ese entonces. Pero al elevar Estado a concepto fundamental por una pretensión de exclusividad diametralmente opuesta a la sociedad pluralista corporativa, el concepto se convirtió en discutible y conflictivo en sí mismo. El concepto histórico fundamental, en concordancia de otros conceptos, este dirige e informa completamente el contenido político y social de una lengua. Así, Estado se convirtió en un concepto indispensable, sin el cual ya no podría en adelante percibirse la realidad política ni otorgarle sentido alguno. De este modo, el concepto pluralista de Estado se expandió de nuevo, pero sin renunciar a la pretensión institucional de exclusividad que esta palabra había ganado entre tanto. Fue así como se convirtió en Estado monárquico, Estado socialista, Estado cristiano, Estado de Derecho, Estado nacional, Estado de bienestar, Estado popular y Estado federal. El Estado en general, el Estado en sí y para sí, el Estado como tal entendido a la manera en que se puso de moda usar este término en tiempos de la Revolución Francesa y tal cual fue teorizado por los filósofos idealistas. El objetivo paradójico de ese Estado sería, pues, eliminarse a sí mismo, un pensamiento que podría haber inspirado más adelante a Marx y Engels, el dogma de una futura. Cada concepto fundamental contiene varios estratos profundos procedentes de significados pasados, así como expectativas de futuro llegado. Y las circunstancias inducen nuevamente transformaciones históricas y reclaman una orientación para los cambios futuros. Kosellev nos habla de un reto intelectual, incluso después de establecido y registrado. Entonces son registros de experiencias donde la relación hechos, conceptos e historia son en particular los que recogen las experiencias. ¿Por qué? Porque nos plantea que a partir de las experiencias entre hechos y conceptos pueden reescribirse las historias.
puede ser un relativismo sin límite, porque es tratar de llegar a ese desafío máximo, que es reescribir las historias. Entonces Koselleck, siendo un historiador político, nos expresa a través del lenguaje, el cual recogemos experiencias para tratar de conocer y formar identidades para forjarnos como personas. También nos habla de la libertad y cómo las experiencias se tornan de diferentes matices. Entonces, experiencias que hemos vivido nos forjan como personas, ya veníamos diciendo eso. Entonces, son conceptos permanentemente cambiantes por experiencias, vínculo pasado y presente. Esto se hace referencia a todo ese material histórico donde nos podemos guiar para no cometer o decidir actuar de la misma manera. En este caso, Koselleck, siendo un historiador político, nos expresaba y nos hablaba mucho de cómo antes la guerra no se podía tener esa información base o esa forma lingüística para tratar de manejar la situación. Antes la guerra no se podía manejar, pero ahora, como ha avanzado de pronto con los diálogos, se puede establecer un reto muy importante, que es no llegar a ese momento tan grave que es la guerra. Entonces nos hablaba de los conceptos como conceptos materialistas y conceptos idealistas, donde el concepto materialista aporta clave más allá de lo que el texto nos dice por sí mismo, y el idealista, interpretación de los textos, ya se trata de documentos históricos como forma de expresión del espíritu humano. Entonces hay un autor, Hayden White, aportando un poco al escrito de Koselleck, nos dice que la historia es indisolublemente ligada con representaciones historiográficas. Es un poco lo que venimos expresando, donde Koselleck, como conceptos de historia, nos habla un poco de las experiencias que puede traer y que puede dar al presente para hacer una forma de cambiar y formar identidad. Entonces, dicho esto, el lenguaje ya no será un instrumento, sino un factor capaz de determinar las realidades que se convertirán en una historia. Un ejemplo muy claro es de pronto las crisis que afrontan algunos países, o el más claro ejemplo es la crisis que afronta el mundo en estos momentos, en el cual todo el poder se centra en ese estado o en esa persona llamada presidente, donde le damos todo el poder para que él tenga una determinación para guiarnos en ese proceso, para que esta crisis no sea algo más inimaginable. Entonces, es tratar de ver de pronto con esta historia o con sucesos que han transcurrido, ver cómo terminan las personas mental y psicológicamente. No sé si saldremos bien en un año o en 2 años, pero tratar de seguir con ese lineamiento donde sea social o individual, para tratar de que no se cometan los mismos errores, pero sin embargo es un reto muy grande, porque pues no son, incluso después de establecidos y registrados, no se vea la veracidad de las historias, porque pues son historias que vienen desde el siglo XVII, siglo XVI, donde recién en siglo XIX, siglo XVIII se comienzan a recoger esas historias para ponerlas en el transcurso de nuestro conocimiento. La penuria lingüística de los conceptos siempre va a generar un estímulo para el cambio conceptual, puesto que estos son los instrumentos por medio de los cuales asimos intelectualmente al mundo. De modo, pues, que la categoría de concepto está ya supuesta a una dualidad entre lenguaje y experiencia, entre lo lingüístico y lo extralingüístico, una dualidad que solo puede ser mediada lingüísticamente. Ahora bien, profundicemos un poco más en el planteamiento del historiador alemán en su introducción al Diccionario Histórico de Conceptos Políticos, Sociales y Fundamentales. En esta expone los lineamientos principales de lo que será su gran empresa. Podemos resumir los argumentos principales de Koselleck siguiendo las principales distinciones que traza. La primera distinción que hay que tomar en cuenta es aquella entre palabra y concepto. Para Koselleck, la palabra y el concepto tienen en común una característica, a saber, la polisemia.
pero cada cual es polisémico en sentido distinto. Una palabra remite a posibles significados que pueden ser asociados con la misma, dependiendo del contexto y la situación, mientras que el concepto siempre condensa en sí una pluralidad de significados. Un concepto enlaza un conjunto de significados de tal forma que los une en una red de sentido, la cual aprehende un campo de experiencias sociopolíticos. En una palabra, la dimensión referencial del sentido es patente, es decir, puede separarse con claridad el significante y lo significado. Un concepto, por el contrario, el significante y lo significado están irresistiblemente unidos. Esta diferencia resulta fundamental, ya que permite discriminar dentro del universo semántico con el que se encuentra el historiador cuando examina un texto, lo que resulta relevante de lo que no. La segunda distinción importante es aquella entre diacronía y sincronía, ya que ambas se integran para dar nacimiento a la historia de un concepto. Un concepto está inserto en un contexto de sentido, es parte de una realidad, la cual también ayuda a cambiar. De esta forma, el concepto brinda acceso a un conjunto de experiencias que caracterizan a ese contexto específico. Esta es la dimensión sincrónica. Pero para escribir propiamente una historia conceptual, es preciso aislar al concepto de los contextos específicos en los que apareció y examinarlos en su sucesión temporal. El investigador tendrá en cuenta son los diversos usos que han mantenido y o perdido a lo largo del tiempo. De qué manera estos usos se relacionan con lo que ha acontecido. Y esta es la dimensión diacrónica. Pero también sale a la luz otra dimensión de la relación entre lo sincrónico y lo diacrónico cuando Cosellet habla de la simultaneidad de lo no simultáneo, es decir, cómo en un mismo momento histórico se agolpan significados cuyo origen se remontan a distintos momentos del pasado. En tercer lugar, aparece la distinción entre espacio de experiencia y horizonte de expectativas. Esta diferencia es de suma relevancia dentro de la propuesta de Cosellet, ya que constituyen sus principales categorías de análisis, lo que trae como consecuencia su ubicación a un nivel metahistórico. El historiador tiene que trabajar con fuentes que muestran una articulación lingüística de las experiencias del pasado, pero también a partir de estas fuentes puede descubrir experiencias o fenómenos que no habían sido expresados lingüísticamente. Entonces, necesita el historiador desarrollar categorías científicas. Un espacio de experiencia y horizonte de expectativa constituyen pues esas categorías diseñadas por el historiador para sacar a flote relaciones antes invisibles. Estas categorías tienen una marcada caracterización antropológica, ya que por definición están ancladas al hombre y su ser en el tiempo. De ellas se servirá después Cosellet para construir las oposiciones fundamentales de su histórica. Pero, ¿de qué se trata en definitiva cuando hablamos de experiencia y de las expectativas como espacio y como horizonte respectivamente? La experiencia es para el historiador alemán pasado-presente, es decir, acontecimientos pasados que pueden ser recordados, racionalizaciones y formas de conducta que se han transmitido de generación en generación. Mientras que la expectativa es un futuro presente, un aún no, es decir, son todas aquellas proyecciones que se hacen en determinado presente sobre lo que podría ocurrir, bien sea que se desee o se tema, que se le lleve a cabo o se padezca. Así pues, experiencia y expectativa permiten relacionar distintas temporalidades, ya que por definición las entrelazan entre sí tomando como punto de unión el presente.